Hola, vamos a ver si puedo poner la cámara de forma que se vea, porque parece que yo estoy mirando hacia otro lado. Bueno, me gustaría hablarles de un tema que considero importante y es el tema de lo absoluto versus la diversidad. Estamos acostumbrados a escuchar un montón de veces el tema de la diversidad, el derecho a la diversidad, pero la diversidad está incluida siempre dentro de lo absoluto. Nosotros estamos existiendo dentro de una esfera cósmica, es decir, esta inmensa variedad de astros, estrellas, planetas, es un todo, es una totalidad. Y dentro de esa totalidad cósmica existe cada una de las particulares especies del planeta. Entonces, todo aspecto diverso existe contenido en la totalidad de lo absoluto. Lo absoluto incluye a lo particular, por lo tanto, abogar por la defensa de lo particular o de la diversidad sin considerar la naturaleza inclusiva de lo absoluto es un grave, pero un grave error. En una relación educativa existen siempre tres razones. Es decir, en cualquier relación que tú establezcas con alguien para conversar de algo, siempre van a existir tres razones. La tuya, la mía y la razón justa. Esa razón justa que se considera válida por ser constante e inmanente, es decir, es una razón que existe siempre y en todo. Esa es la justa razón, la tuya y la mía pueden ser diversas, pero esa conserva ese atributo de ser constante e inmanente. Esa razón es por todos perseguida, por ser en todo implementada y por ser reconocida válida por todos. Esas son las razones exactas. Las ciencias exactas se tratan de encontrar esa justa razón. La justa razón es si está incluida o contenida en todo, absolutamente en todo, desde el átomo, pasando por las moléculas, los vegetales, los animales, etcétera, hasta incluso en la conciencia humana existe esa razón justa, o esa justa razón. Esa justa razón, por ser justa y adecuada, acomoda, permite la existencia, la acción, la multiplicación de todas las particularidades de que se compone. La justa razón está incluida en todo. El hecho de que el pájaro en vida se coma a las hormigas y las hormigas se coman al pájaro cuando muere, nos indica esa cooperación entre unos y otros, esa conectividad cooperativa que existe dentro de la naturaleza. Ese tipo de depredación es curioso porque no se considera asesinato, no es merecedor de culpa alguna o de acusación, tampoco merece castigo alguno. ¿Y por qué? Porque se trata de un operativo natural establecido para la existencia del depredador, en este caso. Ese ejercicio de comerse al otro se le denomina natural. Natural es una palabra bien interesante. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es un cúmulo de protectores y protegidos, regidos y gobernados por exactas normas fundamentales que dictaminan el equilibrio del bienestar, el equilibrio del bien común y la convivencia interactiva cooperativa y complementaria, lógicamente. La naturaleza obliga a preguntarse cuál es la finalidad de este curioso ordenamiento autosustentable, autónomo e independiente. Y este tipo de normas originan, sostienen y mantienen el equilibrio ecológico y el equilibrio biológico de la biodiversidad de las especies. Pero es muy curioso este tipo de regulaciones, esta reglamentación, esta normativa, porque a pesar de que está ahí frente a nosotros, nosotros no nos preocupamos de buscarla. Utilizamos nuestro tiempo en otras direcciones, en la profesión, en las relaciones humanas, en los viajes, pero no en buscar cuáles son esas normas que rigen el ordenamiento ecológico y por lo tanto a mí, que soy parte de ese ordenamiento ecológico, cuáles son esas normas fundamentales que rigen el sano comportamiento social, el sano comportamiento moral, el sano comportamiento ético, estético del ser humano. Si por esta deducción de que existe una norma y la afirmamos su existencia en el cosmos, y de hecho cosmos significa orden,
podemos llegar a la conclusión de que existen tres aspectos: el orden, la ordenanza y lo ordenado. Y de esos tres aspectos, ¿cuál sería el prioritario? ¿La ordenanza, lo ordenado o el orden? Si nos paramos a pensar un poco más en esto, tenemos que llegar a la conclusión de que el orden es por sobre la ordenanza y por sobre el ordenado. ¿En base a qué se dictamina una ordenanza? Se dictamina en base a la suposición de establecer un orden. ¿Y el ordenado en base a qué se ajusta? En base a ordenanzas. Luego lo ordenado es prioritario siempre por sobre... No, el orden es siempre prioritario por sobre la ordenanza y por sobre el ordenado. ¿Okay? En la naturaleza de las especies, cada individuo se ordena sin el reconocimiento intelectual de estas normas. El resto de los animales, las plantas, los vegetales, los minerales, las reacciones químicas, físicas, etc., funcionan. Ese pájaro que escuchan ustedes funciona por sí solo, no tiene una comprensión intelectual de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y de dónde viene y quién me creó y a dónde voy. No, el pájaro funciona. Y funciona en base a ciertas ordenanzas a las que denominamos instintos. Existe el instinto de protección, el instinto de conservación, el instinto reproductor. Esos tres instintos se ocupan del sano mantenimiento ecológico de la biodiversidad de todas las formas naturales. El hombre también contiene ese ordenamiento, ese ordenamiento automático, por llamarlo de alguna manera. Pero además de ese ordenamiento automático, nosotros tenemos un ordenamiento autónomo, tenemos ciertas capacidades emocionales, intelectuales, conductuales que nos permiten controlar toda esa mecánica instintiva. El ser humano tiene esa capacidad de dominio. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe esa capacidad de dominio? Se debe a algo muy simple. Se debe a que somos responsables. Nosotros somos los responsables por entender esas normas fundamentales en la naturaleza y por cumplirlas. El único capaz de ordenar los ecosistemas es el ser humano. El ser humano es el que se preocupa de la escasez de las ballenas, de la escasez de los tigres, de la abundancia de ratones, de cómo eliminamos esto que sobra y cómo podemos recrear o restaurar eso que nos falta. El hombre es el ser responsable del ordenamiento natural. Pero para ser responsable y para poder cumplir con esa responsabilidad, el hombre debe de descubrir también sus capacidades humanas y las normas de convivencia, las normas de convencimiento y las normas de comportamiento. Estas normas, como os digo, son regulaciones no inventadas por el hombre. Las normas de comportamiento no las inventa el hombre. Nosotros sabemos que para comportarnos bien tenemos que atender, entender y estar atentos a las necesidades fundamentales y cumplirlas. Y tenemos que seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar al otro con el ejemplo de lo bueno, para poder encajar dentro de ese comportamiento normal. Y tenemos normas de convencimiento. Es imposible que nos convenzamos si no analizamos, deducimos o inducimos, si no discernimos de entre lo bueno lo mejor para poder hallar lo más justo. Esa es una norma que no está inventada ni por Descartes ni por ninguno de los filósofos o científicos o religiosos que han existido. Son normas de comportamiento, son normas de convencimiento, son normas de convivencia. Si yo no atiendo, entiendo y estoy atento al otro, la convivencia se acaba. Si no desarrollo la firmeza, la prudencia y la templanza, no encajo. Si no aprendo a dominar las tentaciones, y no me refiero solamente a la tentación sexual o a la tentación afectiva, sino a las tentaciones también intelectuales. Cuando alguien me quiere imponer un criterio distinto al mío, la reacción lógica mía es luchar contra esa razón impositiva o arrogante con más arrogancia, y ahí caí en la tentación del arrogante. Cuando el impositivo quiere forzarme o agredirme con algún tipo de poder,
y yo respondo a ese poder, con más poder caí en la tentación del impositivo. Y cuando el seductor me quiere seducir para un propósito particular propio de él y que no beneficia al todo, y yo acepto esa seducción, caigo en la tentación. Es decir, la tentación no es una cosa solamente orientada al sexo. La tentación ocurre con los niños todos los días. Los niños nos tientan porque nos quieren manipular. ¿Qué pasa cuando un niño se pone a llorar porque quiere algo? La compasión del padre reacciona entregándoselo, pero ahí está tentándote. El niño llorando te está tentando para que le des aquello que él te pide y tú caes en la tentación de cedérselo, cuando tú eres quien debía poner los límites y decir eso no te conviene y por lo tanto no te lo doy. No te lo doy porque no te conviene, no se ajusta a tu naturaleza, no se ajusta a tu desarrollo, a tu edad, no se ajusta. Y lo cortas, lo mantienes. Luego, el desarrollarnos como humanos implica la comprensión de las normas de comportamiento, de convivencia, de convencimiento, implica también encontrar las razones de la naturaleza. La naturaleza es conectiva, interconectiva, y nosotros ¿qué buscamos? Lo mismo. Estamos buscando vínculos, queremos crear vínculos intrafamiliares, vínculos interpersonales, nos queremos vincular con nuestros padres, vincular con nuestros hermanos, vincular con nuestros hijos, queremos vincularnos con nuestra esposa o esposo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es conectiva y nos obliga a conectarnos, y cuando no estamos conectados estamos out, estamos, ¿cómo? Apartados, estamos ignorados. Nos sentimos frente a una gran indiferencia. ¿Por qué? Porque los demás son indiferentes ante nosotros y no nos gusta que sean indiferentes ante nosotros. Eso de que el hombre sano es aquel que no afecta a nadie es un error. El afecto no se puede dejar a un lado. Todos necesitamos de afecto, todos lo buscamos de una u otra forma. ¿Por qué? Porque está dentro de las normas del ordenamiento cósmico. Bueno, voy a parar acá porque veo que se me está acabando el tiempo y también tampoco quiero aburriros mucho, así que voy a hacer otro segundo vídeo para poder seguir con este tema. Estas cosas las explico aquí en el taller y os invito a participar de ellas, ¿vale? Muchas gracias.